Bueno, buenas noches. Continuaremos con el libro Discurso sobre el libro de Apocalipsis de Gilberto M. J. Leal, la iglesia de Pérgamo. Primero, la presentación de Cristo. La palabra Pérgamo significa casado o altura. Es en efecto la misma idea. Y ya sabemos que la iglesia no debería casarse con el mundo ni ocupar un lugar alto. En nuestro estudio panorámico llegamos a la época de Constantino el Grande, cuya conversión ha sido aclamada como un gran triunfo. No vamos a analizar el motivo ni el carácter de esta conversión, pero la Iglesia, en vez de ser perseguida por el Estado, llega a ser favorecida por él, y tal favor es peor que la persecución, como es peor para nosotros ser patrocinados por el mundo, que perseguidos por él, En esta iglesia el Señor se presenta así: el que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas, es decir, que la espada puede separar. Así debiera ser el efecto que tenga sobre nosotros, separándonos del mundo, cortando todo lazo que nos una a las cosas del mundo. Segundo, el estado de la iglesia. Yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla o trono de Satanás. Pero a pesar de todo esto retienes mi nombre y no has negado mi fe. Todavía se llama cristiana, todavía tiene las escrituras y sigue la fe asentada en ellas, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Porque en aquellos días de asimilación con el mundo hubo muchos fieles testigos contra tal asimilación. Tercero, el peligro de la iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam. Este es el que ofrece emolumentos a los ministros y crea prelados de la iglesia con sus salarios pingües, por cierto, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Un compromiso entre el pueblo de Dios y las prácticas idolátricas del mundo alrededor. Es un compromiso entre el pueblo de Dios y el paganismo, es lo que sucede con la Iglesia Católica, y acometer fornicación. Hay que entender esto espiritualmente. Se trata de una unión ilícita entre el pueblo de Dios y el mundo. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, en versículo 6. Hemos leído de sus hechos y ahora de su doctrina. ¿Cuál es la diferencia? Sencillamente que el hombre empieza por hacer algo fuera de orden y después quiere justificar lo que ha hecho, y eso lo transforma en una doctrina. Así entonces sigue adelante el error. Hay una cosa que omitimos que es de importancia. Mencioné solo la doctrina de los Nicolaitas sin describir algo de su significado. Hay algunos que creen que se trata de unos seguidores de un cierto Nicolás, pero en realidad no hay suficiente fundamento histórico para decir que había una secta de los Nicolaitas, y como el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos y signos, como sabemos por el significado mismo del nombre, entendemos lo que quiere decir. La palabra nicolaita se deriva de dos palabras griegas que significan conquistador del pueblo, los que se imponen sobre el pueblo, o en otras palabras, el surgimiento de lo que podemos llamar la clerecía, o sea, el poder del sacerdotalismo sobre los demás miembros de la iglesia, llamados laicos. Significa entonces los que asumen una posición de poder para gobernar o dominar a los demás. El Señor dice aquí muy claramente que Él aborrece este espíritu. El gobierno de la iglesia, por lo tanto, no se lleva a cabo como el gobierno común entre los hombres. No es cuestión de quién puede subir más alto para imponerse sobre los demás, sino de aquel que puede servir con más provecho a sus hermanos. Cuarto, la promesa a los vencedores. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Este maná fue puesto en una urna en el arca en el tabernáculo, así que ahora estamos en la referencia histórica en el desierto. El maná escondido está ahí y el Señor dice: yo le daré de la comida escondida. El mundo no quiere reconocer esto, pero hay un alimento escondido para el vencedor.
y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto tiene referencia a diferentes prácticas que no podemos detallar ahora, pero diré que un contador en el mundo antiguo se llamaba un hombre de piedrecita, porque desde la antigüedad se han usado piedras para contar. Así que entonces se llamaba contador o calculador, cálculos, piedrecita. Cuando el gran patrón quería dar un galardón, vendría entonces el contador y según sus cálculos sería el galardón dado al siervo. Vemos en esto que no solo tendría un alimento para la presente necesidad, sino que tendría delante de sí la halagüeña perspectiva de una piedrecita blanca con el nombre de él. De modo que es algo personal, apropiado para él, un galardón, según el cálculo de aquel que es el divino contador, que sabe apreciar el servicio de los suyos. Observaciones generales. El capítulo 2 y versículo 20. Mas tengo unas pocas cosas contra ti. Creo que sería bueno para los estudiantes hacer unos pequeños cambios en el texto que nos darán mayor claridad para la lectura general. Hay muchos manuscritos encontrados desde que fue hecha nuestra versión que tenemos el placer de leer y hay 2 o 3 cositas que podríamos poner entre paréntesis aquí y allá para aclarar o tal vez poner otro énfasis en su sentido. Así entonces omitimos estas palabras, unas pocas cosas y leeremos así. Mas tengo contra ti que permites a aquella mujer Jezabel. Versículo 21 debe leerse para que se arrepienta de la fornicación y no se ha querido arrepentir. Versículo 24, léase. Pero yo digo a vosotros y a los demás, es decir, la I se omite. No se trata de otro grupo, sino de una explicación de vosotros. No dice aquí que hay que escuchar a la iglesia. En vez de que la iglesia enseñe, vemos que la iglesia debería recibir la enseñanza. Capítulo 3 y 2. Al final debe leerse porque no he hallado tus obras llevadas a la perfección delante de Dios. Versículo 10. Aquí en donde dice te guardaré de la tentación, de es una palabra fuerte que podríamos traducir fuera de, sacándote de. Ya hemos dado algunas de las razones que nos inducen a creer que los mensajes a las 7 iglesias representan una visión panorámica de toda la historia del cristianismo. Vimos que el conjunto de estas cartas presentan lo que podríamos llamar una historia en forma profética de lo que iba a suceder en el curso de los siglos de la historia cristiana. Tenemos así que la primera iglesia de Éfeso es figura de la edad apostólica y subapostólica. La palabra Éfeso significa deseado y representa la relación entre el Señor, el divino esposo, y la esposa, la iglesia. Observemos que el primer síntoma de todo el mal que había de venir estriba en que la iglesia ha dejado su primer amor. En la segunda iglesia, Esmirna significa mirra, la especie relacionada especialmente con la muerte. Es una iglesia que está sufriendo grandes persecuciones, lo que nos lleva a la época comprendida entre el año 100 y principios del siglo IV de la era cristiana. Llegamos entonces en nuestro estudio a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es una palabra que tiene 2 significados y ambos cuadran con la parte de la historia representada. Un significado es altura, exaltación y el otro casado. Vemos entonces a la iglesia casada con el mundo y en vez de ser menospreciada es exaltada y aspira a ocupar una posición de grandeza en este mundo. Esto nos lleva adelante hasta la época del establecimiento de la iglesia papal en su completa manifestación, que tenemos representada en la iglesia que estudiaremos a continuación, que es la de Teatira. Continuaremos con la iglesia de Teatira en el próximo video, para que podamos entender que en realidad estas 7 iglesias, como les decía, como está escrito, cada iglesia corresponde a un periodo profético que iba a vivir la iglesia. Así que ahorita hemos estado estudiando
varias de las iglesias y vemos cómo ciertamente corresponde al periodo de la iglesia, a la cual le correspondía. Es decir, que vemos que corresponde ese periodo con lo que proféticamente le sucedió. Bueno, que el Señor les bendiga. Sigamos adelante conociendo más y más de la palabra, porque es necesario que nosotros cada día podamos leer y comprender más y más de la palabra de Dios, para que nadie pueda engañarnos, como dice aquí, para que el paganismo, para que las doctrinas falsas, que son las de la apostasía que existen, pueda afectar nuestras vidas, sino que podamos gozarnos en el Señor, en su amor, en su misericordia y en su grandeza. Que el Señor los bendiga y los guarde, y espero que sean para bendición de todos ustedes estas enseñanzas. Que el Señor los bendiga.